Hola, que el Señor te bendiga. Estamos nuevamente aquí. Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Y es que en el video anterior pues podíamos escuchar que estamos hablando acerca de Saulo, que posteriormente se llamó Pablo. Quiero decirte que tenía aquí otras reflexiones, pero siento la necesidad de que debo compartir esta que tengo en este momento y que vamos a seguir hablando pues de este señor, ¿verdad? Saulo, que posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo. Y para ello pues quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de 1 Corintios 2. Vamos a leer del 1 al 5 y dice de la siguiente manera: Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, nos pasamos al 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos notar acá que una persona cuando tiene ese encuentro con Dios, pues todo cambia. Estamos hablando de una persona que era delincuente, que estaba persiguiendo a la iglesia, que quería destruirla. Pero aquí nos encontramos con otra persona al cual Dios le cambió el nombre. De Saulo, ¿verdad? Se lo cambió a Pablo. ¿Por qué? Porque todos, cuando hay un cambio de nombre es porque algo nuevo va a iniciar, ¿verdad? Entonces en este momento Dios le cambió el nombre e inició una nueva vida, ¿verdad? Este apóstol inició una nueva vida en Cristo Jesús y fue uno pues, de los personajes que toda la iglesia admira, ¿verdad? Por sus enseñanzas, por todo aquello aporte, ¿verdad? Que nos da el cristianismo, de cómo él tuvo esa presencia de Dios en su vida y cómo él le servía al Señor. Esta persona sufrió muchísimo durante su ministerio. Lo podemos ver allá en 2 Corintios 11, 23, 30, que también quiero que lo leamos para que podamos comprender lo que se va a tratar ahora esta reflexión. Dice azotes, dice la palabra de Dios. Bueno, ahí tú lo puedes leer porque yo solamente he sacado una lista de todo lo que este personaje sufrió en cuanto era el transcurso de su ministerio. Ahí podemos encontrar que dice que sufrió azotes sin número, ¿verdad? Que fue encarcelado, estuvo en peligro de muerte, fue apedreado, estuvo en naufragios, ¿verdad? Dice que estuvo también en peligros en cuanto a la ciudad, en cuanto a ladrones, en cuanto de naciones, desiertos, en todos los lugares donde él iba siempre se encontraba con peligros, ¿verdad? También dice que estaba lleno de trabajo, de fatiga, de que tenía muchos desvelos a causa de la obra del Señor. También tuvo hambre y sed, ¿verdad? Pasó por esos momentos de necesidad. Y también dice acá que pasó por frío, por desnudez, por preocupación por todas las iglesias, ¿verdad? Y bueno, que también se preocupaba por todos los enfermos. Así que podemos notar aquí un personaje que cambió totalmente después de perseguir a los cristianos, pues realmente después vino a velar por ellos, a poderles enseñar ese poder que hay en Dios, a poderles mostrar todo aquello que Dios le había enseñado a él. Prácticamente aquí vemos un personaje que Dios lo discipuló, lo pudimos ver allá en el versículo que leímos al principio, que dice que no se presentó a ellos con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Es que cuando Dios elige a alguien, Dios respalda a esa persona. Dios estaba mostrando en ese momento el poder divino, el poder sobrenatural que él tiene a través del apóstol Pablo. Dice en el versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré lo que es en mi debilidad. Pero ¿qué te quiero decir aquí? Que en primer lugar vamos a hablar que lo que Pablo vino a decir fue porque fue por la experiencia que él tuvo. O sea, Pablo no solamente vino a hablar algo por hablarlo o algo porque él se lo comunicó, sino que lo que Pablo decía era por la experiencia. Vimos todo esto que él pasó. No hay cosa tan convincente que una persona que te venga a hablar con la experiencia. Yo creo que hay personas, por ejemplo, un jovencito que te hable a ti de una familia, ¿verdad? De la familia, si el jovencito no está casado, sí puede hablar de la familia conforme dice la palabra de Dios, conforme la familia ideal que tal vez sueña tener, pero no es lo mismo que te lo venga a decir alguien que ya tiene una familia, que sabe lo que es, ¿cómo te dije? Los retos que tienen que vivir en cuanto a sus hijos, en cuanto
a tener esa comunicación con las parejas, a tener esa armonía en el hogar. No es lo mismo que alguien que esté viviendo, que tenga esa experiencia, a alguien que no la tiene. Pues esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo pasó todas estas circunstancias, todos estos momentos. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para preparar esa iglesia. Dios te disipula. Cuando Él te llama, Él te disipula. Dios mismo disipuló al apóstol Pablo para que a través de esta experiencia, de todo lo vivido, pudiéramos enseñarnos a nosotros cómo debemos de mantenernos firmes a pesar de la adversidad. Él es el que decía, está en que nos gocemos, ¿verdad? Aunque estemos en las pruebas de las tribulaciones, que nos podemos gozar. Entonces, ¿es masoquista Pablo? No, de ninguna manera. Simplemente son cosas que nosotros los cristianos pasamos, pero es que en realidad nosotros debemos de ser limpios y es cuando nosotros pasamos por el fuego, es cuando nosotros buscamos más a Dios. ¿Es así o no es así? No es cuando estás bien tranquilo y de repente te traen una noticia mala y tú vienes, ¿qué es lo que haces primero? Te vas a arrodillar a buscar a aquel que todo lo puede, aquel que realmente te puede sacar de ese problema. ¿Por qué? Porque sabes de que es la manera como Dios a veces utiliza, lastimosamente es así, es la manera que Dios utiliza para que nosotros nos acerquemos más a Él. Diferente fuera que nosotros tuviéramos un hábito, ¿verdad? De buscarle en Él en oración, de leer su palabra todos los días, pues realmente estaremos preparados, ¿verdad? Para cualquier cosa. En esta vida dice que vamos a sufrir, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener aflicciones, dice, pero que confiemos porque Él venció el mundo. Pero nosotros debemos de estar preparados, de estar siempre en la presencia de Dios para estar fortalecidos. Imagínate todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo para podernos decir a nosotros, para podernos dejar ese legado, ¿verdad? En sus libros que él escribió de cómo nosotros podemos mantenernos firmes y cómo podemos tener una vida cristiana, ¿verdad? Dios te prepara para el ministerio. Siempre que Él te llama para hacer algo, Él te prepara, ya sea para realizar una función en algo secular, ¿verdad? Porque no solamente, no todos somos llamados al ministerio. Hay personas que son llamadas a las áreas seculares como ejercer una docencia, como ejercer un doctorado o estar en el área de la abogacía, ¿verdad? Pero también está el área ministerial que es dedicarse a Dios completamente. Pero, ¿qué quiero decir algo acá? Si tú tienes que presentarte un evento y tienes que ir con un determinado traje que tú ya preparaste, pero te das cuenta que cuando vas a buscar ese traje está sucio y tiene una mancha. ¿Qué haces tú? ¿Te lo pones así? ¿O realmente tienes que lavarlo para presentarte correctamente? Yo creo que nos inclinamos por la segunda opción, ¿verdad? Vamos, le quitamos la mancha, ¿verdad? Y luego nos lo ponemos para presentarnos bien a ese lugar donde se nos ha invitado. Pues ese mismo es Dios. Nosotros somos como esos trajes, ¿verdad? Que a veces estamos manchados y que no podemos hacer o realizar lo que Dios ha destinado para nosotros porque tenemos eso que no nos permite que el poder de Dios fluya en nosotros para poder servir de bendición a los demás. Es por eso que Dios permite que pasemos por todas estas circunstancias, que pasemos por estos momentos difíciles, que pasemos por el fuego, ¿verdad? Para que eso se vaya puliendo en nosotros, para que todo aquello que no funciona, ¿verdad? Siga, se vaya de nuestra vida, ¿verdad? Desaparezca y que todas aquellas fortalezas que tenemos, aquellas cosas buenas que tenemos se fortalezcan y se desarrollen en nosotros para poder realizar ese ministerio de la forma correcta como Dios quiere, para poder lograr el objetivo que Dios ha planteado para nosotros. Lo que te quiero decir de parte del Señor ahora es que no te canses cuando realmente el Señor te tome en tus manos y esté trabajando contigo, te esté moldeando para poder prepararte para que desarrolles ese ministerio como Dios quiere hacerlo a través de ti. No te canses, porque todas estas situaciones que Pablo vivió, nosotros también las podemos estar viviendo. Algunas de ellas, pues quizás tú ya las viviste, otras quizás no, porque todos nuestro trato con Dios es diferente. Dios no trata de una persona igual con otra, pero sí te puedo decir que la mayor parte de estas características, pues yo creo que más de alguna, tú te has de identificar con alguna de ellas, ¿verdad? Entonces el Señor lo que toma lo prepara, no lo envía así nomás, sino que lo prepara, lo va puliendo, lo va limpiando, lo va transformando hasta dejarlo listo para poderlo utilizar para el objetivo, para el propósito al cual ha sido llamado. Lo que hay dentro de ti es tan poderoso que nadie alcanza a comprender y es como
como no lo asimila el cerebro, entonces mejor lo rechaza. ¿De qué estamos hablando aquí? De todos los rechazos, ¿verdad? Que Pablo fue rechazado. ¿Pero por qué razones? Porque hay cosas, dice él, yo vine a ustedes con señales sobrenaturales. Hay cosas que el cerebro no alcanza a comprender. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de un Dios sobrenatural. Y como es sobrenatural, pues así es su naturaleza, así es su accionar, así hace las cosas de una manera sobrenatural. Entonces nosotros, nuestra mente humana no la puede comprender, porque también de eso se trata la fe. No podemos estar razonando porque cuando lo hacemos entonces ya no es fe y las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no entendemos algo, mejor que hacemos, lo dejamos de hacer. Un ejemplo, cuando tú estabas estudiando, ¿verdad? O los que están estudiando aún, ¿qué te pasa cuando te encuentras con un problema de matemáticas, una de aquellas ecuaciones, ¿verdad? Tan difíciles de matemáticas? ¿Qué te sucede? Cuando tú ya no encuentras qué hacer con ellas, ¿qué haces? Lo dejas sin resolver, ¿verdad? O encuentras a alguien que te ayude a resolverlo, o lo dejas así nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no quieres seguir intentando hacer algo que tú te cuesta entender, entonces mejor lo haces a un lado. Así somos los cristianos cuando no entendemos qué está pasando en el nivel sobrenatural. Y venimos y cuestionamos tanto, ¿verdad? Decimos, bueno, y eso es mentira, decimos, ¿por qué? Porque agarramos la defensa, decimos, eso es mentira, porque no alcanzamos a entender qué es lo que está pasando y que Dios mismo obrando a través de ello. No lo podemos entender. Entonces cuando a ti te rechazan es por lo mismo, porque no alcanzan a entender qué es lo que Dios está haciendo dentro de ti, porque hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que está dentro de ti, que es sobrenatural. Y cuando Dios te envía a hacer cosas sobrenaturales, el hombre no alcanza a entender qué es lo que está pasando. Pasó con Jesús. A Jesús lo rechazaron, ¿por qué? Porque él venía con algo diferente. Él vino a revolucionar todo lo que en ese momento se había enseñado. Venía respetando las leyes, ¿verdad? Pero sí vino a hacer algo distinto y no lo alcanzaban a entender. Y otra cualidad que tenía Jesús es que él estaba ungido. ¿Qué pasa cuando tú llegas a un lugar y estás ungido? Pues tiene que haber evidencia de que se levanta algo en tu contra. Porque si no es así, entonces yo creo que te tienes que preocupar, ¿verdad? Porque Jesús cuando llegó a predicar la palabra de Dios, pues se levantaron los endemoniados, ¿verdad? Se levantaron gentes a calumniarlo, se levantaron gentes a rechazarlo. Pero ¿por qué estaba sucediendo eso? Porque realmente donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, dice la palabra de Dios. Entonces, donde está el Espíritu de Dios no puede estar Satanás. Tiene que irse inmediatamente, ¿verdad? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, cuando Jesús llegaba a esos lugares, el mal empezaba a surgir, empezaba a saltar, porque sentían la amenaza de que Jesús estaba ahí, que estaba ungido. El enemigo reconoce la unción. Y es por eso que cuando tú llegas a un lugar, empiezan a suceder estas cosas. Te empiezan a rechazar, te empiezan a calumniar, te empiezan a criticar, te empiezan a hacerte un lado, pero no es porque, como lo hablamos en el video anterior, no es por ti, es por lo que carga dentro. Es por aquel poder que hay dentro que el enemigo sí es capaz de poderlo percibir. Entonces, todo esto que vemos acá, ¿por qué te lo estoy comentando ahorita? Porque estas son las marcas de un apóstol, ¿verdad? Estas son las marcas de un apóstol. Una persona que ha sufrido de esta manera, como lo fue él, ¿verdad? Estas marcas son las que te mantienen de pie y te da la autoridad para poder hablar, para poder decir, esto es de tal forma porque yo ya lo viví, esto es así. O sea, no hay nada más importante que una persona que hable con autoridad porque ya vivió, ¿verdad? Lo que está hablando. Así que en este momento yo te puedo decir, para terminar ya, es que no te canses. No te cansas de todo aquello, ¿verdad? Que el Señor pues permita que pases para moldearte, para prepararte. Porque todo eso que tú estás viviendo, todas esas circunstancias difíciles que tú estás pasando, te van a servir para ayudar a otros a alcanzar el propósito eterno de Dios establecido para todos. Bueno, estas son las palabras del Señor para este día, ¿verdad? Que no te canses, toma fuerza del Señor, ven hacia su presencia, fortalécete en Él y sigue caminando. No desmayes, porque el enemigo te quiere ver frustrado, te quiere ver así apartado, ¿verdad? Sin esperanzas,
pero Dios está contigo. Así que no desmayes, no tires la toalla, no te des por vencido, sigue adelante, sigue luchando, porque Dios tiene la recompensa para ti y es Él el que te fortalece. Que tengas un buen día, ¿verdad? Estamos ya a media semana. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde y te proteja. Y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga.